Yo tengo como la idea, yo en mi equipo, de que los libros cambian vidas. A mí leer me ha cambiado la vida. Ideas del niño me las iba pasando, nos juntábamos en casa en verano. Mira, Javi, vamos a poner un gnomo de jardín que toca el trombón. Digo, madre mía, ¿y eso cómo lo pongo yo en la novela? Y ahora que salgan 3 osos que tienen poderes sobrenaturales y uno lleva una botella, el otro una mazorca mágica, digo, madre mía. Y al final salió el libro y no lo publicaron. Y entonces empecé a tener conversaciones sobre la muerte, literalmente. Por aquí locales, en Sagunto, Valencia, Puerto de Sagunto, en Gilet. Iba parando a gente por la calle, como suele hacer la gente, ¿no? No. Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuevo podcast con Estela del Carmen y con MC. Estamos en el puerto de Sagunto para hacer una entrevista a unos escritores. Así es, no tengo ninguna duda. Diréis, hace tiempo que no subís vídeos, pero es que estamos metidas en un asunto que ya os iremos contando de una asociación que hemos creado, pero eso ya en el siguiente podcast. Va para largo, sí. Pues tenemos aquí con nosotros ahora mismo a Javier Arnau, que nos va a contar un poco cómo nace este colectivo. A ver, buenas tardes. Lo primero. Buenas tardes. Sí. Cuéntanos, ¿cómo nace el colectivo Calíope? El colectivo Calíope nació a finales de 2024. Venimos de otra asociación, no decimos cuál, que se enfadaron cuando lo dijimos. Justo toda esa gente que nos fuimos decidimos unirnos. Y al principio de 2025 ya empezamos a mover cosas y en abril organizamos, en abril del año pasado, el primer día del libro de Sagunto. Y a partir de ahí hemos ido organizando presentaciones de compañeros, participamos en el Día de la Poesía el año pasado en la FNAC de Valencia y hemos ido haciendo todo ese movimiento. Y no sois solo escritores, ¿no? También tenéis otro tipo de perfiles aquí. ¿Qué aporta eso? Tenemos escritores, editores, luego hablará la compañera Ángeles de su editorial. Tenemos ilustradores, entonces podemos mover y hacer más cosas y tener un poquito más de fuerza con las instituciones, aunque aquí el ayuntamiento también es un poco inmovilista, ya conoceréis el ayuntamiento. Dicho esto, ya no nos van a llamar nunca más el ayuntamiento para nada. Pero no solamente escritores, sino que vean que tenemos una base de diferentes artistas, no solamente escritores, presentaciones y tal. Tenemos gente que hace exposiciones, tenemos compañeros que tienen asociaciones, entonces tenemos todo ese núcleo de compañeros. Tenéis un evento el día 18-19 de abril. Tenemos 4 eventos. 4, bueno. Cuéntanos un poco para la gente que no conoce el evento, ¿qué es lo que se va a encontrar? Vale, los días 18-19 de abril, sábado y domingo, nos hemos juntado con el evento Entre Lletres de Valencia, que es la 4ª edición que lo organizan. El Entre Lletres está organizado por la editorial La Fábrica de Sueños. Y en las 3 ediciones anteriores, que se han hecho en distintos puntos de Valencia y alrededores, lo que intentaban era autores, asociaciones y editoriales que no eran grandes conocidos, que tuvieran su espacio para poder mostrar su obra. Entonces la temática del Entrellite se basa en los autores que se apuntan, tienen aparte de mesa de ventas, tienen mesas temáticas. Los autores que se hayan apuntado hablan de su libro, de su género, lo presentan y de todos los géneros. Los 2 días, 18 todo el día, 19 por la mañana, hay una mesa temática de poesía, hablarán los autores de poesía, presentarán sus libros, otra de ciencia ficción, y lo mismo, otra de todos los géneros están representados. Ese es el Entre Lletres. Y luego las mesas de ventas estarán durante los 2 días. Aparte nos hemos juntado con ellos y nosotros lo que vamos a hacer es en el mismo local, en el centro cívico, eso será la cafetería, nosotros en el salón de actos hemos cogido gente de un poco más de renombre. El Entre Lletres está para gente no tan famosa que pueda presentar sus obras, que tenga un espacio para poder hacerlo, y nosotros en el salón de actos vamos a llevar gente un poquito más de renombre. Vamos a llevar, por ejemplo, a Rosario Raro, el premio Azorín, que de sus obras han hecho rutas literarias, vinos de autor, obras de teatro. Es doctora en filología hispánica. Tenemos también a Salvador Bayarri, que es del colectivo Asimov, que van difundiendo la ciencia ficción en colectivos, en colegios, en asociaciones. Es doctor en física, licenciado en filología, y nos dará una charla sobre la inteligencia artificial
y su presencia en la literatura de ciencia ficción y fantasía. Tendremos a Ángel Beitia, que es un divulgador, presentador televisivo, divulgador de temas de misterio, terror, sobre todo a nivel de Comunidad Valenciana, pero también está en la televisión nacional. Una mesa de ilustradores y dibujantes valencianos, pero que han trabajado también en el mercado norteamericano y europeo. Y una presentación de la editorial Vinatea sobre 101 historias de amor valencianas, en la que han colaborado varias compañeras del colectivo. Entonces presentaremos el libro. Aparte, en la otra sala también tenemos un concurso literario. Para acabar el sábado por la noche, 19, tenemos un concierto de rock en el mismo lugar. Y el 19 ya serán solamente las mesas temáticas y las mesas de ventas. También durante las mesas de ventas habrá unos vales, unos rascas, que por comprar de 10 euros en adelante daremos unos vales y unos rascas, el típico rasca, que habrá 80 premios. Por un vale por cada vale, si te toca. Entonces tenemos libros, tenemos sorpresas, no las digo ahora porque varias sorpresas las tenemos ya controladas, pero habrá más de 80 premios para todo, que daremos daremos los que demos, si se venden 400, pues 400. Y ahora ya como escritor, Javier Arnau, ¿qué tiene la ciencia ficción que te engancha tanto a la hora de escribir? Vale, la respuesta que siempre doy es que ciencia ficción, fantasía. Es que yo desde toda la vida, desde que nací prácticamente, en mi casa siempre ha habido libros. Mi padre, cuando yo nací, ya era socio del Círculo de Lectores, del extinto Círculo de Lectores, entonces yo siempre he estado leyendo, he leído muchísimo. Y llegó un momento que ya había leído tanto de Blasco Ibáñez, no sé, de todo lo que quieras, de todo lo que había en el Círculo de Lectores y todo lo que me compraba, que llegó un momento que la literatura genérica ya la tenía muy asumida. Y además digo, lo que estoy viendo en la tele y lo que estoy viendo en la novela son cosas que pueden pasar, y ya me las he leído. Voy a buscarme algo que me pueda sacar de aquí, que no me esté contando Guerra y Paz. Muy bonita, en su momento la puedes haber leído, o que no esté. Entonces quiero salirme un poquito de ahí porque ya estaba saturado de tanta lectura porque hay veces que tienes libros en casa pero no lees. Pero yo me enganché a la lectura y siempre he estado leyendo. Entonces ya dije, me voy a salir un poquito de eso. Descubrí, yo creo que me enganché a la ciencia ficción con la Guerra de las Galaxias, que la vi de estreno en Valencia. Mira si soy viejo. Entonces eso de ver naves por ahí volando, explosiones en el espacio, malos tan malos, entonces yo creo que me enganché ahí. Me salió un poquito de lo típico, me fui a la ciencia ficción y fantasía con El Señor de los Anillos. Y después de recibir premios y nominaciones, ¿ha cambiado en algo tu forma de escribir? No, ya escribía mal antes, sigo escribiendo mal ahora. No, lo del premio, un poco anecdótico. Lo que pasa que sí que cuando empecé más o menos a escribir así, en plan un poquito para mostrarlo al público, no lo típico que escribes y te lo guardas tú, en Valencia, sobre todo en Valencia, descubrí que había mucha gente que admiraba de cuando yo leía libros y revistas, sobre todo que conseguía de antiguo, de saldo y tal, que todavía escribía, y los conocí. Y me hice amigo de ellos, y luego además he colaborado con ellos y he coordinado antologías con ellos, y para mí era un orgullo conocer gente que en sus tiempos, para mí, que empezaron muy jóvenes, no es que ahora sean ancianos, es que cuando tenían 18 y 19 años ya escribían, y conocerlos y a ser amigo de ellos y haber colaborado con ellos, o sea, lo que más que los premios y tal, era decir, mira, esto todavía existe. Y además el premio, y además he ganado este premio, que yo cuando leía esas revistas decía, hay un premio aquí en España, existirá todavía, aún se harán esos concursos y tal, y lo gané, y mira, todavía existen, pero fue eso, la alegría de conocer a toda esa gente y colaborar con ellos. Bueno, y cuéntanos, Javier, tus libros, enséñanos un poco de qué van y cómo son y qué se pueden encontrar. El último que tengo publicado, que salió hace prácticamente un año, es este. Es terror sobrenatural, terror urbano, temas de Lovecraftiano, Howard Phillips Lovecraft, terror supernatural, y este libro va concretamente de un grupo de seres con poderes que luchan contra amenazas sobrenaturales. En principio son 3 novelas cortas unidas en un fix-up que se llama, están unidas. Y el primer libro se desarrollaba en Valencia, Sagunto, El Puig y esta zona. Por eso era lo de terror sobrenatural. En los siguientes 2 libros ya los amplié un poquito y ya los mandé a otras dimensiones y a otros espacios.
Entonces es un grupo que entre ellos no se lleva muy bien, pero tienen que unirse para luchar contra amenazas sobrenaturales que en principio amenazaban España, pero luego ya se diversificaron y ya era todo el mundo y todas las realidades. Que salió hace unos añitos, que escribí con mi sobrino Sergio, que tenía 8 años cuando lo escribimos. Sí. Entonces es un libro ilustrado con las ideas de un niño, ahora tiene 15 años, con las ideas de lo que veía en la tele, que yo lo veía con él, de los dibujos que yo en mis tiempos veía la abeja maya, veía Mazinger Z, veía la pantera rosa, pero ahora ven una cosa muy rara los niños de hoy en día. Es verdad. Entonces todas las ideas del niño me las iba pasando, nos juntábamos en casa en verano. Mira, Javi, vamos a poner un gnomo de jardín que toca el trombón. Digo, madre mía, ¿y eso cómo lo pongo yo en la novela? Y ahora que salgan 3 osos que tienen poderes sobrenaturales y uno lleva una botella, el otro una mazorca mágica, digo, madre mía. Y al final salió el libro y no lo publicaron. Y cuando le di al niño su parte de derechos de autor me dijo, gracias, Javi. Lo voy a guardar en mi caja fuerte que ya debo dinero en el colegio. A lo cual ya no quise indagar más qué pasaba ahí. Y bueno, al anterior, uno de microrelatos escritos con un compañero de Toledo, que son relatos muy cortos. El más largo tendrá un par de páginas, los demás relatitos cortos. Y estos son los 3 últimos. Pues muchas gracias, A Javier, vosotras. por tu aportación. Y intentaremos pasarnos por ahí el 18 y el 19 para veros y grabaros. Esperamos que haya mucha gente. Esperemos que, Sí, con yo tantos espero que eventos, también. A ver si va a haber más autores que gente y no. Cuestión. Muchas Y a gracias. vosotras. Estamos con Ángeles Conejero. Ella también es escritora. Buenas tardes, Ángeles. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Muy encantados. Una pregunta. En tu libro hablas de conexión personal, ¿no? Y profesional. ¿Cómo consigues unirlas? Esa es una gran pregunta, o sea, te lo he dicho Sí, antes, o sea, sí. es una gran pregunta. La mayoría de las personas tiende a separar lo profesional de lo personal. Es como una línea que parece que no se junta nunca. Y yo empecé a vender, el libro va sobre ventas, en realidad, empecé a vender en el año 2011. Y lo que me di cuenta en el proceso de empezar a vender y luego de formar a otras personas a vender también, me di cuenta que la mayoría de la gente que no vendía era porque no estaba dispuesta a vincularse con sus clientes. Es como que todo era una relación demasiado fría. Era como vengo, te convenzo, un poco te fuerzo a que me des un sí y luego, como si no hubiera vuelto a saber de ti nunca, pues no pasa nada. Entonces yo empecé a investigar sobre esto, de hecho me formé como arteterapeuta gestáltica a raíz de darme cuenta de que efectivamente esto ocurría. Y empecé a decir, ¿y qué pasaría si empezamos a vincularnos en lo profesional? Porque todo el mundo me decía, no puedes ser amiga de tus compañeros, no puedes llevarte bien con no sé quién, todo es... Y yo empecé a hacer todo lo contrario y a mí esto me enriqueció muchísimo. Y aparte de eso es cuanto más me vinculo con mis clientes, cuanto más me vinculo con mis compañeros, mayores frutos económicamente recibo y mejor me va, más puertas se me abren. Entonces el libro en realidad te enseña cómo a través del vínculo con tu cliente todo te va mejor en tu proyecto. Bueno, y crear una editorial con la idea de cambiar vidas suena ambicioso. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Efectivamente, tengo una editorial que un poco la editorial me eligió a mí, más que yo a ella, no era mi idea. Cuando yo empecé a acompañar a otros autores no esperábamos hacer una editorial, más bien acompañábamos a escribir como equipo. Y yo tengo como la idea, yo en mi equipo, de que los libros cambian vidas. A mí leer me ha cambiado la vida, o sea, ya mi compañero también, Javi, lo ha dicho, o sea, yo leo desde los 3 años y cada libro que leía me transformaba, porque aunque mi mundo era pequeñito, el libro me hacía el mundo muchísimo más grande, me ampliaba la visión. Entonces, desde esa premisa de que los libros cambian vidas, cuando de repente creo la editorial me doy cuenta de que no solo le cambia la vida al lector, le cambia la vida al autor, al editor, al ilustrador, nos cambia la vida a todos. Entonces, no estamos hablando de un cambio gigante, de que vas a ser, no sé, millonario por leerte un libro, ¿vale? Que estaba como muy de moda esto de que el éxito es económico, sino que en cositas cotidianas te puede transformar muchísimo. Entonces, tanto leer un libro te va a cambiar la vida, como escribirlo, publicarlo te va a cambiar la vida.
Y ese es un poco el concepto, desde lo cotidiano, también un poco desde ese vínculo que estábamos hablando antes con mi libro. Pues cuéntanos un poco el libro que tienes en tus manos, cuéntanos un poco cómo se llama, de qué va a ser a quién la gente lo quiere adquirir. Pues se llama La venta es amor y cuenta mi historia desde la adolescencia, de cómo me fui de casa con 16 años, fui madre con 18 y empecé a vender un poco por accidente y necesidad y acabé enamorándome de vender, de acompañar, de formar y de eso que supuestamente era tan frío, ay, y cuánto me llena. Y bueno, a partir de ahí todo aquel que se dedique a vender, que en realidad vender es fisiológico, como respirar, es como todos vendemos, no solo por dinero, sino vendemos ideas, vendemos a nuestra propia marca, nosotros mismos. Entonces, cualquier persona que quiera vender algo le puede cambiar totalmente su visión de cómo hacerlo. Así que yo os animo a leerlo. Muchas gracias. Estela, tenemos ahora a Raquel Hidalgo. Pero ¿sabes qué es lo que me extraña y qué es lo que me llama la atención sobre esto? Que habla sobre la muerte. Y me tiene súper intrigada. Tengo necesidad de preguntarle el por qué. Buenas tardes, Raquel. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y vosotras? Muy bien. Intrigada estoy. Cuéntanos un poco por qué hablas de la muerte en tus libros. Bueno, pues precisamente porque da mucha intriga, pero no debería. Es algo que es muy natural, ¿no? Entonces, este libro lo escribí a raíz de perder a mi padre, porque yo tengo 2 hijas y una de ellas en particular lo pasó muy mal porque eran carne y uña, y entonces al perderle, que él falleció de cáncer y fue algo bastante rápido, pues ella no entendía muy bien dónde está mi yayo, ha ido al hospital porque no vuelve, dónde está ahora, qué ha pasado, qué pasa. Y entonces vi qué fallo tan grande. Como madre, en mi casa el tema de la muerte no es que haya sido nunca tabú, pero tampoco es algo que hayamos así hablado. Y entonces vi el fallo porque pensé, si fuera algo que ella ya hubiera normalizado, que hubiéramos hablado en casa, ella ahora tendría más herramientas para poder gestionar lo que ha pasado, ¿no? Porque en el momento que pasa es difícil, pero es algo que sabemos que viene. Entonces, si lo habláramos más, si es algo que fuera más natural, tendríamos más herramientas cuando tenemos que gestionarlo, ¿no? Entonces, al perder a mi padre, que está aquí en el libro, pensé, qué pena que no tengamos más conversaciones sobre la muerte. Y entonces empecé a tener conversaciones sobre la muerte, literalmente. Por aquí locales, en Sagunto, Valencia, Puerto de Sagunto, en Gilet. Iba parando a gente por la calle, como suele hacer la gente, ¿no? Y preguntarles una pregunta muy sencilla, pero a la vez muy compleja, ¿no? Y es ¿qué crees que pasa cuando una persona muere? Y de ahí, pues, la riqueza que encuentras de conversaciones, las cosas que te cuenta la gente que le han pasado, que han vivido, que han tenido que gestionar, y que creo que ayudan a otras personas cuando lo leen, ¿no? El poder decir, mira, pues esto lo han hecho así, o mira lo que le han pasado así, o no hay una respuesta sola, mira la riqueza de respuestas que hay en este libro, porque lo que sí que he querido es que hubiera mucha variedad de gente de muchos sitios del mundo, de muchos colores, de muchas religiones o sin religión, ¿me entiendes? Con mucha variedad de perspectivas. Entonces, de ahí la perspectiva humana, y luego pues hay una pequeña introducción mía y hay una pequeña reflexión al final, pero en realidad lo que es el libro son las conversaciones que he tenido con las personas y unas personas que en realidad han sido muy, muy generosas conmigo y con su tiempo, que es una de las cosas más valiosas que tenemos, sobre todo si viene alguien que no conoces de nada y te hace una pregunta tan extraña y que se sienten contigo. Ha habido gente que me han contestado en 30 segundos y ha habido gente que ha estado 2 horas tomándome un café con ellos sin conocerles de nada, simplemente por empezar esa conversación, y entonces las conversaciones son lo que refleja el libro. ¿Y escribir sobre esto ha sido un proceso más personal o profesional? Para mí, bueno, un poquito, como dice Ángela, es un poquito de los dos, pero para mí ha sido mucho más personal. Para mí ha sido muy terapéutico, muy catártico el poder hablar de este tema y el poder traer algo bueno de algo malo, ¿no? Porque por muy natural que sea la muerte, como hemos dicho, es dolorosa, es perder a alguien. Entonces, el poder convertir
la memoria de mi padre en algo que pueda ayudar a otras personas, para mí ha sido muy terapéutico. Entonces ha sido muy personal. Es el primer libro que escribo. Nunca había pensado que iba a escribir un libro y cuando falleció y vi cómo estaba mi hija, lo tuve muy claro que tenía que escribirlo. Pues dinos cómo se llama el libro, pues si alguien lo quiere comprar. Sí, claro. El libro se llama La muerte, un temazo desde una perspectiva humana. Porque a principios de escribirlo, hablando con una persona, me dijo, jolín, es que vaya temazo. Y dije, pues es verdad, pues vaya temazo. Entonces, como son perspectivas humanas, a mí me gusta mucho la fotografía y entonces el libro lleva la fotografía de cada persona con la que he tenido una conversación y luego la conversación y quería que fuera algo muy humano. Entonces está el retrato de la persona para que cuando leas parezca que es una conversación que tienes con esa persona. Muy buena idea. Y está también en inglés, en español y en inglés. En inglés es Death, a Heck of a Subject from a Human Perspective. En español se puede comprar en cualquier sitio en España, en cualquier librería. En inglés y en español están en Amazon. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Raquel. A vosotras.